Lo que nadie sabe sobre este lugar es que hay zonas en el planeta donde el mapa parece quedarse mudo. Son áreas donde las líneas de la cartografía se vuelven frágiles, incapaces de contener la vastedad que representan. No es el fin del mundo, aunque lo parezca, es el punto exacto donde la civilización admite que hay fuerzas que no puede domesticar. Durante siglos, los seres humanos han intentado conquistar el espacio, medir el tiempo y nombrar lo desconocido. Pero hay rincones que se resisten a ser catalogados. Chukotka no es simplemente una región en el extremo noreste de Rusia, es una advertencia geográfica. Es un recordatorio de que la Tierra poseía una vida intensa y silenciosa mucho antes de que el primer ojo humano se abriera para contemplarla. Este es el relato de la supervivencia en su forma más pura, donde la existencia no se da por sentada, sino que se arrebata día tras día de las fauces del invierno eterno. La geografía del olvido. La Tierra aquí no fue moldeada por la mano amable de la erosión gradual, sino por la fuerza de eventos cataclísmicos y la presión implacable del hielo. Si pudiéramos acelerar la historia geológica de Chukotka, veríamos una batalla titánica entre el fuego del subsuelo y el peso de los glaciares. Lo que hoy percibimos como montañas estáticas son, en realidad, cicatrices de esa guerra antigua. La cordillera de Pekulney y las tierras altas de Chukotka no se alzaron para tocar el cielo, sino que sobrevivieron al peso aplastante que intentó nivelarlas. El paisaje se despliega como un lienzo de severidad y belleza. Al norte, el océano Ártico empuja sus bloques de hielo contra la costa, una marea blanca que nunca descansa. Al este, el mar de Bering actúa como la puerta de entrada a otro continente. Una separación líquida que en tiempos remotos fue un puente de tierra sólida. Esta dualidad define la geografía de la región, pues es un lugar de conexión y al mismo tiempo de aislamiento absoluto. Los ríos, como el inmenso Anadyr, no fluyen con la placidez de las aguas continentales. Serpentean como venas abiertas sobre la tundra, buscando desesperadamente el mar antes de que el invierno los convierta de nuevo en piedra sólida. Muchos se sorprenden al descubrir que la escala de Chukotka desafía la percepción humana. Sus 720.000 kilómetros cuadrados son un desierto de contrastes. No hay árboles que ofrezcan refugio ni puntos de referencia que consuelen al viajero. La tundra es una alfombra infinita de musgos y líquenes, una piel vegetal que cubre el permafrost. Ese suelo permanentemente congelado que guarda en sus profundidades secretos biológicos de hace miles de años. Caminar aquí es caminar sobre la historia suspendida. Bajo la superficie, la tierra es dura como el acero, rechazando cualquier intento de agricultura profunda, dictando una sola ley. Aquí, nada echa raíces profundas. Todo debe aprender a aferrarse a la superficie o desaparecer. Sin embargo, hay personas que siempre quieren volver porque esta geografía hostil posee una riqueza oculta, una contradicción que ha atraído tanto la ambición como la desesperación. Las venas de la tierra laten con oro, carbón y metales raros, tesoros enterrados bajo capas de hielo que exigen un esfuerzo sobrehumano para ser extraídos. La geografía de Chukotka no regala nada, cobra un precio por cada gramo de riqueza, un peaje de esfuerzo y voluntad. Es un escenario donde el entorno mismo es el protagonista, un gigante de piedra y hielo que observa impasible cómo las civilizaciones intentan, y a menudo fracasan, dejar su huella en su piel congelada. Si el suelo sólido es el cuerpo físico de Chukotka, entonces el clima es indudablemente su temperamento. Y debemos entender algo desde el principio. Es un temperamento que no conoce la misericordia ni la negociación. Al entrar en esta región, descubres rápidamente que lo que llamamos frío en otras partes del mundo es solo una molestia menor. Aquí, el frío es otra cosa. No es simplemente una lectura en un termómetro o una condición meteorológica pasajera. Es una presencia física, una entidad viva, pesada y tangible, que respira, acecha y busca constantemente cualquier debilidad en tu protección.
Durante 9 meses del año, el invierno no solo cubre el paisaje, lo borra. La nieve en Chukotka rara vez cae vertical y poéticamente como en las tarjetas postales de Navidad. Aquí, la nieve es un proyectil. Es lanzada horizontalmente por vientos que alcanzan velocidades de huracán, creando un fenómeno temido por los lugareños y respetado por los exploradores, la purga. Esta no es una tormenta común, es una pared blanca en movimiento, una masa de hielo pulverizado que elimina la visibilidad, anula el horizonte y aniquila el sentido de la orientación. Para el viajero desprevenido, el mundo se reduce dramáticamente a la distancia de su propio brazo extendido. Más allá de esa distancia, no hay nada, solo un rugido blanco y ensordecedor. La atmósfera en esta península es una lección brutal de humildad para el humano moderno. Las temperaturas caen rutinariamente a 40, 50 e incluso 60 grados bajo cero en el interior. En estos puntos extremos, la física de la vida cotidiana cambia en formas que parecen de ciencia ficción. El metal se vuelve quebradizo y puede romperse con un golpe seco. La goma de los neumáticos se endurece hasta romperse como si fuera vidrio barato. Y el combustible se convierte en una gelatina inútil si no se trata adecuadamente. La piel humana expuesta a este aire no solo siente frío, sufre daños irreparables en cuestión de minutos, congelándose instantáneamente. Sin embargo, si preguntas a los habitantes locales, te dirán que el verdadero adversario, el enemigo real, no es el número en el termómetro, sino el viento. Los vientos catabáticos son la verdadera fuerza motriz de este infierno helado. Estas corrientes masivas de aire, frío y denso, descienden pesadamente desde las montañas del interior y las tierras altas hacia la costa, ganando velocidad con la gravedad. Actúan como cinceles invisibles pero implacables, erosionando la roca sólida a lo largo de milenios y curtiendo la piel de aquellos que se atreven a habitar estas latitudes, dejándoles marcas que cuentan historias de resiliencia. Hay, además, una paradoja extraña y fascinante en este clima. Una que tiene que ver con la luz y cómo afecta a la mente humana. Cuando llega el breve verano, el sol se niega a ponerse. La región se sumerge en un día perpetuo, un sol de medianoche que desorienta completamente los relojes biológicos. Es una estación de insomnio colectivo y energía frenética, donde la flora acelera su ciclo de vida en un intento desesperado por recuperar el tiempo perdido. Pero esta luz es efímera. Cuando el invierno reclama su trono, la luz huye aterrorizada. La noche polar desciende sobre la Tierra como una cortina de plomo pesada e inamovible. Durante semanas e incluso meses, en las áreas más septentrionales, el sol es solo un recuerdo lejano, una promesa tenue que apenas tiñe el horizonte de azul oscuro durante un par de horas, antes de desaparecer de nuevo. En esa oscuridad prolongada, la psicología humana es puesta a prueba de una manera que pocos pueden entender sin haberla vivido. La mente debe luchar no solo contra el frío exterior, que busca detener el corazón, sino contra las sombras interiores que crecen cuando el mundo se apaga. La falta de luz solar afecta la química cerebral, y el aislamiento se convierte en un desafío tan grande como la supervivencia física. Es en este silencio oscuro donde se forja el verdadero carácter de la gente de Chukotka. No obstante, el cielo, en su inmensa severidad, ofrece una recompensa visual a cambio de esta penuria, un espectáculo reservado solo para aquellos que soportan la oscuridad, la aurora boreal. Aquí no son simples luces en el cielo, son cortinas vivas de fuego frío, esmeralda, violeta y carmesí, que bailan sobre el vacío absoluto. Científicamente, sabemos que es el resultado de partículas solares colisionando con nuestra atmósfera, recordándonos que estamos protegidos de la radiación cósmica por un campo magnético invisible. Pero al verlas ondular sobre la tundra congelada,
es difícil no sentir algo espiritual. Es un espectáculo de fuerza solar convertida en belleza etérea, una pintura en movimiento que hace que el frío valga la pena. El clima de Chukotka no es un telón de fondo pasivo, dicta el ritmo de absolutamente todo. Controla la migración de las ballenas en la costa, determina cuándo los osos entran en sus madrigueras y decide cuándo los hombres pueden viajar o deben refugiarse. No es un escenario para la actividad humana. Es el director de la orquesta, un director estricto y autoritario. Cada ser vivo aquí, desde el liquen más pequeño hasta el conductor de camiones más experimentado, debe aprender a tocar su melodía o enfrentar el silencio definitivo que espera a quienes desafían las reglas del hielo. La frontera del mañana. Hay una línea invisible que cruza las aguas heladas del estrecho de Bering, una construcción puramente humana impuesta sobre la naturaleza indómita, la línea internacional de cambio de fecha. Chukotka es, en un sentido muy literal, el lugar donde comienza el día para todo el planeta. Es la vanguardia del tiempo. Mientras el resto del mundo, desde Nueva York hasta Londres, vive en el pasado inmediato, aquí ya es mañana. Esta curiosidad temporal dota a la región de un aura casi mística, convirtiéndola en un portal entre el futuro y el presente. Si te sitúas en los acantilados azotados por el viento del cabo Desnev, el punto más oriental de todo el continente asiático, estás en el borde del mundo conocido. Desde allí, en un día despejado, uno puede mirar hacia el este, a través de la bruma del mar, y ver algo extraordinario: las Islas Diómedes. Y más allá de ellas, en la distancia, las montañas de Alaska. Estás mirando al ayer en territorio americano. Es uno de los pocos lugares de la Tierra donde puedes mirar otro continente y otro día simultáneamente. La situación de las Islas Diómedes ilustra perfectamente esta locura geográfica. La Gran Diómedes pertenece a Rusia, la Pequeña Diómedes a los Estados Unidos. Están separadas por apenas 4 kilómetros de agua oscura y agitada. Sin embargo, están divididas por 21 horas en el reloj humano. Es una distancia física insignificante, un tramo que un buen nadador o un bote pequeño podrían cruzar en minutos, pero cronológicamente es un abismo. En lo profundo del invierno, cuando el mar de Bering se congela formando un puente de hielo estático y traicionero, surge una posibilidad teórica fascinante. ¿Sería posible caminar del presente al pasado o regresar del futuro al hoy, simplemente dando unos pasos sobre el hielo crujiente? Pero esta proximidad geográfica crea una tensión palpable que ha definido la historia reciente de la región. Durante los años tensos de la Guerra Fría, esta frontera fue conocida como el telón de hielo. Mientras el muro de Berlín existía en Europa, aquí había un muro de silencio y vigilancia entre dos superpotencias nucleares. Las familias indígenas que habían cruzado estas aguas libremente durante milenios en sus kayaks de piel para comerciar, celebrar bodas y compartir historias, fueron repentinamente separadas por una barrera ideológica invisible, pero impenetrable. Los hermanos permanecieron de un lado, los primos del otro, mirando el mismo mar, pero viviendo en realidades políticas opuestas. La línea de fecha se convirtió en una cicatriz, y el flujo natural de la humanidad se detuvo por decreto gubernamental. Pero la geografía, en su inmensa sabiduría, ignora la política de los hombres. Las corrientes oceánicas masivas continúan fluyendo, ricas en nutrientes, alimentando ecosistemas que no entienden de fronteras. Bancos de peces, ballenas grises e inmensas bandadas de aves migratorias cruzan esta línea imaginaria sin pasaporte, ignorando por completo las divisiones que dibujamos en los mapas. El estrecho de Bering no es en su esencia una separación. Es una antigua cicatriz de unión, un recuerdo de cuando el mundo era uno. Hace miles de años, durante la última edad de hielo, este estrecho no era agua, sino tierra sólida. Era el puente de tierra de Beringia, una vasta pradera seca y fría, a través de la cual la humanidad dio sus pasos más trascendentales. Fue por aquí, por estas mismas latitudes donde hoy rompen las olas, que los cazadores prehistóricos persiguieron mamuts y bisontes para entrar en las Américas, poblando un nuevo hemisferio. Chukotka fue el gran vestíbulo del Nuevo Mundo,
el último suelo conocido antes de la gran exploración hacia lo desconocido. El ADN de los pueblos nativos de las Américas tiene sus raíces profundas en este suelo siberiano. Hoy, la región permanece como un centinela solitario al borde del tiempo. La sensación que invade al viajero al estar aquí es la de haber llegado al fin del mundo, pero esa percepción es engañosa. En realidad, uno está en el comienzo absoluto. Cada amanecer que golpea los acantilados negros de Chukotka es el primer amanecer del mundo civilizado. Hay una responsabilidad silenciosa y solemne en recibir la luz antes que nadie, en ser el primer testigo global del nuevo día. Esta posición geográfica única ha forjado un carácter de espera y vigilancia en la tierra misma y en sus habitantes. Es un lugar que nunca mira hacia atrás, hacia Moscú o Europa. Siempre mira hacia adelante, hacia el vasto horizonte del Pacífico, donde el futuro llega con la inevitabilidad de la marea, recordándonos que el tiempo, como el mar, es una fuerza que no podemos detener. En un entorno que parece meticulosamente diseñado para limitar e incluso erradicar la vida, la mera existencia de un ser vivo es un acto de audacia y rebelión. La biología en Chukotka no sigue las reglas de los trópicos. Aquí no se trata de abundancia excesiva, sino de eficiencia despiadada y resistencia blindada. Cada organismo que ves es el resultado de millones de años de ingeniería evolutiva extrema. Empecemos mirando el suelo. La flora de la tundra es un milagro de miniaturización y estrategia. En estas llanuras azotadas por las tormentas no hay lugar para la vanidad de los grandes robles o los altos pinos que vemos en el sur. El viento los derribaría o el frío congelaría su savia antes de que pudieran crecer. La vida vegetal aquí ha aprendido una lección vital: ser humilde para sobrevivir. Ha aprendido a abrazar el suelo, a crecer hacia adentro en lugar de hacia arriba. Los sauces polares, por ejemplo, son técnicamente árboles. Poseen la estructura genética de un árbol, pero son árboles que apenas se elevan unos pocos centímetros del suelo. Parecen arbustos rastreros, formando complejas y extensas redes subterráneas para conservar el poco calor que retiene la tierra y para anclarse contra los vendavales. Sus hojas son pequeñas, cerosas y duras, diseñadas para retener la humedad en un entorno que, irónicamente, es muy seco, porque el agua casi siempre está congelada. Sin embargo, cuando llegan los meses de verano breves y explosivos, la tundra experimenta una transformación que desafía la lógica. El paisaje gris y blanco estalla en un frenesí de color urgente. Las bayas, musgos, líquenes y flores silvestres de colores intensos deben completar sus ciclos reproductivos completos en cuestión de semanas. Aprovechan las 24 horas de luz solar continua para realizar la fotosíntesis a un ritmo vertiginoso. Es una carrera contra el reloj biológico, una explosión de biomasa que debe ocurrir antes de que el hielo regrese para reclamarlo todo. Esta biomasa efímera alimenta a una fauna que es igualmente tenaz. El reno, el verdadero monarca de estas llanuras infinitas, es una máquina biológica perfectamente diseñada para el frío. No es simplemente un ciervo, es un vehículo todoterreno vivo. Su pelaje es una maravilla de la ingeniería natural. Cada pelo es hueco por dentro, atrapando el aire para crear una capa de aislamiento térmico tan efectiva que la nieve no se derrite sobre su lomo. Sus pezuñas son anchas y cóncavas, actuando como raquetas de nieve para evitar hundirse en invierno y como eficientes palas para cavar a través del hielo en busca de líquenes nutritivos. Incluso sus ojos cambian de color con las estaciones para utilizar mejor la luz. No luchan contra el entorno, se han convertido en una extensión de él. Pero la vida más asombrosa y quizás la más intimidante se encuentra donde la Tierra Negra se encuentra con el Mar Gris. Las costas rocosas de Chukotka son el escenario de congregaciones masivas que abruman los sentidos. Las morsas, gigantes de grasa y músculo con inmensos colmillos de marfil, se reúnen por miles en playas estrechas. El sonido es ensordecedor. Una cacofonía de bramidos y el olor es penetrante.
buscan descanso en tierra firme porque el hielo marino, su plataforma natural para descansar entre inmersiones, retrocede cada año más debido a los cambios climáticos globales. Su presencia masiva en estas costas es un testimonio de la riqueza invisible de estas aguas frías. El mar aquí no es un vacío, es una sopa densa de nutrientes, impulsada por corrientes profundas que traen vida desde el fondo del océano, alimentando una red alimentaria gigantesca. Y reinando sobre todo, patrullando la frontera borrosa entre el hielo y el agua, está el oso polar, el gran depredador blanco. En Chukotka, el oso no es un visitante ocasional, es el dueño indiscutible del paisaje. Su capacidad para navegar por el desierto blanco es sobrenatural. Puede detectar presas a kilómetros de distancia solo por el olfato y nadar distancias que harían perecer a cualquier otro mamífero terrestre. El oso polar es el símbolo perfecto de esta región, imponente, solitario y perfectamente adaptado a un mundo que sería inhabitable para un humano desprotegido en cuestión de horas. Su pelaje no es blanco, sino translúcido, transportando la luz solar hacia la piel negra que absorbe el calor. Una adaptación brillante para un mundo de hielo. Ver a uno de estos gigantes moverse con elegancia silenciosa sobre el témpano de hielo es comprender el verdadero poder de la naturaleza. La fauna de Chukotka nos enseña una lección fundamental. La vida no necesita comodidad para prosperar. Solo necesita una oportunidad, por pequeña que sea. Cada animal aquí, desde el lemming más pequeño que se esconde bajo la nieve hasta la inmensa ballena gris que emerge entre los témpanos, representa una victoria absoluta de la evolución. Son un recordatorio pulsante y constante de que la naturaleza siempre, sin excepción, encuentra un camino para continuar, incluso en el congelador del mundo, donde la lógica nos diría que nada debería sobrevivir. Los primeros pasos humanos. Mucho antes de que los cartógrafos de las cortes europeas dibujaran líneas arbitrarias sobre el papel y de que imperios lejanos reclamaran una soberanía que no podían ejercer, hubo ojos humanos que miraron este paisaje y no vieron un desierto hostil, sino un hogar lleno de posibilidades. Lo que la mayoría de los libros de historia omiten sobre este lugar es que la narrativa humana de Chukotka no comienza con la llegada de los exploradores rusos ni con las banderas de las naciones modernas. Comienza hace miles de años, en una era donde el puente terrestre de Beringia todavía conectaba continentes, permitiendo el paso de gigantes y de aquellos lo suficientemente valientes como para seguirlos. Hablamos de pueblos que poseían una tecnología orgánica, hecha de hueso, piel y piedra, pero que demostraba una sofisticación y resistencia superior a cualquier máquina moderna diseñada en un laboratorio. Los ancestros de los actuales Chukchi y Yupik no llegaron aquí por error ni como náufragos de la historia. Vinieron con un propósito, siguiendo a las grandes manadas, leyendo las señales escritas en la aurora boreal y anticipando el comportamiento del hielo marino con una precisión científica que hoy nos costaría replicar sin satélites. Desarrollaron una relación con el entorno que no se basaba en el dominio o la conquista, sino en un pacto sagrado de supervivencia mutua. Entendieron rápidamente que para sobrevivir en la Tierra Blanca uno no puede imponer su voluntad, debe negociar constantemente con las fuerzas brutales del viento y del mar. No construyeron catedrales de piedra ni grandes monumentos para desafiar al cielo, sino catedrales de conocimiento invisible. Sabían cómo coser pieles de intestino de foca con una puntada tan fina que se volvían impermeables contra el agua helada. Una técnica que salvaba vidas en el océano. Sabían cómo construir trineos sin un solo clavo, uniendo las piezas con correas de cuero crudo para que la estructura pudiera flexionarse y moverse, como un organismo vivo, sobre el terreno irregular, en lugar de romperse debido a la rigidez. Su supervivencia dependía de una aguda capacidad de observación, entrenada desde la infancia. Aprendieron que la ballena no es un enemigo, sino un regalo entregado voluntariamente a quien es digno, que el oso polar es un hermano que camina sobre dos piernas cuando quiere mirar lejos y a quien se debe respetar profundamente, incluso cuando el encuentro es inevitable. Esta cosmovisión, donde cada roca, cada ráfaga de viento y cada animal posee una esencia vital,
no era una simple creencia supersticiosa. Era una brillante estrategia psicológica de supervivencia. Al dotar al mundo que los rodeaba de espíritu y conciencia, nunca estaban realmente solos en la aterradora vastedad del Ártico. El silencio abrumador de la tundra estaba lleno de voces y compañía para aquellos que sabían escuchar el lenguaje de la Tierra. Estos primeros habitantes lograron lo que biológicamente parecía imposible: prosperar y reír donde el cuerpo humano no debería durar más de unas pocas horas sin protección. Crearon una cultura compleja, rica en mitología, danzas y rituales, en un lugar donde un error de juicio, una mala lectura del clima o un descuido con el fuego significaba un desenlace helado inmediato. Sus huellas, aunque a menudo invisibles bajo capas de nieve perpetua, son los cimientos inamovibles sobre los que se asienta cualquier historia moderna de la región. Demostraron que el ser humano es capaz de adaptarse a cualquier situación extrema si tiene la voluntad inquebrantable y la imaginación suficiente para ver recursos donde otros solo ven vacío. No conquistaron Chukotka, eso habría sido imposible. Se convirtieron en Chukotka. Sus cuerpos se adaptaron al frío, sus ritmos circadianos se ajustaron a la noche polar y su dieta se especializó para obtener energía del entorno. Y así, cuando la historia moderna finalmente llegó siglos después con sus barcos de acero y armas de fuego, se encontró con un pueblo que ya había sido forjado por el hierro del frío. Una civilización lista para resistir el siguiente gran cambio con la paciencia de un iceberg. Lejos de la costa, aventurándose en el vasto interior donde el horizonte se curva hasta desaparecer en una bruma indistinguible de cristales de hielo y cielo pálido, vive una civilización en perpetuo movimiento que desafía nuestra comprensión del tiempo y el espacio. Para la mente occidental moderna, acostumbrada a la seguridad de las paredes de hormigón, las direcciones postales fijas y las fronteras estáticas, la tundra siberiana parece un vacío aterrador. Un desierto blanco inhabitable donde la vida es una anomalía. Pero para los pastores de renos Chukchi, los Chauchu, este vacío aparente está lleno de señales, caminos invisibles, memorias y vida vibrante. No habitan la tierra en el sentido tradicional. Navegan sobre ella como marineros expertos en un océano sólido que cambia con cada tormenta. Para este pueblo, el concepto de hogar no está ligado a una coordenada geográfica fija o a una estructura permanente de ladrillo y mortero, sino a la presencia respirante y constante de la manada. El reno no es simplemente ganado o un activo económico, es el reloj biológico que marca el ritmo de sus días y su sustento físico absoluto. Es el eje central sobre el cual gira el universo del pastor, creando una dependencia tan profunda y recíproca que a veces desdibuja la línea divisoria entre lo humano y lo animal. La vida en la tundra interior es un ciclo continuo de migración que no admite pausas ni dudas. La inmovilidad en este entorno es sinónimo de final. Cuando el musgo y los líquenes, el alimento vital del reno, se agotan bajo la nieve pisoteada y congelada, la comunidad recibe una señal silenciosa pero imperativa: es hora de moverse. Lo que sigue es una coreografía ensayada y perfeccionada a lo largo de siglos de repetición. Desmantelar la yaranga, la compleja vivienda tradicional hecha de piel de reno curada y un armazón de madera ligero, no es una mudanza caótica como las que conocemos, es un ritual de eficiencia suprema. Cada miembro de la familia sabe exactamente qué hacer. En menos de una hora, una familia entera puede borrar su rastro del paisaje, devolviendo el lugar a la naturaleza. Las pieles pesadas se doblan con técnica precisa, los postes se atan a los trineos con nudos que no se congelan y el fuego, corazón del hogar, se apaga respetuosamente. Se funden una vez más con la blancura infinita, dejando atrás solo silencio y nieve removida que el viento borrará antes del anochecer, como si nunca hubieran estado allí. Esta movilidad extrema es su mayor defensa y su estrategia más antigua. Mientras que los grandes imperios sedentarios de la historia han caído y desaparecido cuando sus murallas fueron violadas o sus ciudades sitiadas,
El nómada sobrevive y persiste precisamente porque no ofrece un objetivo fijo a la adversidad. No se puede sitiar al viento, no se puede acorralar a quien no tiene un centro fijo. Sin embargo, hay personas que, después de probar la vida sedentaria, siempre quieren volver a la tundra, porque esta libertad absoluta tiene un precio que se paga cada día con una resistencia física brutal. La relación entre el pastor y el reno desafía cualquier definición moderna de agricultura o ganadería. No es un dominio total o una explotación unilateral, sino una simbiosis tensa y respetuosa. El hombre protege a la manada de los depredadores invisibles y visibles, guía el camino a través de tormentas cegadoras donde la visibilidad es cero. A cambio, el animal ofrece todo lo que es. Ofrece su sustento para el cuerpo, su piel para vestimentas que son superiores a cualquier tejido sintético, y sus huesos para herramientas. Es un contrato firmado hace milenios que se renueva cada mañana, en la soledad absoluta de la tundra, bajo un cielo que puede permanecer en una oscuridad violeta y estrellada durante meses en el invierno polar. La psicología del pastor comienza a fusionarse sutilmente con la del animal. Es un fenómeno profundo que los extraños rara vez entienden o perciben. Los pastores aprenden a pensar como la manada, a sentir sus miedos y sus necesidades. Desarrollan una sensibilidad casi premonitoria para sentir el cambio sutil del viento antes de que las nubes se agrupen en el horizonte, para oler la humedad metálica de una tormenta de nieve entrante desde kilómetros de distancia. Leen la nieve como un erudito, lee un pergamino antiguo lleno de sabiduría. Cada ondulación en la superficie, cada textura del hielo y cada sombra azulada les cuenta una historia detallada sobre la seguridad del terreno o la proximidad de los lobos. Y los lobos siempre están ahí, observando. Son la sombra eterna de la manada, los fantasmas grises que prueban constantemente la vigilancia del pastor, recordándole que en la naturaleza no hay vacíos de poder. La intrusión inevitable del mundo moderno ha añadido una capa de complejidad fascinante y a veces dolorosa a esta lucha ancestral. La tecnología ha introducido motos de nieve que rugen y rompen el silencio, donde antes solo se escuchaba el suave crujido de las pezuñas y el deslizamiento de los esquís, y teléfonos satelitales que conectan el aislamiento extremo con el ruido global instantáneo. Pero esta modernidad es frágil y engañosa en el Ártico. Cuando la gasolina se congela en las líneas, cuando las piezas mecánicas se destrozan por el frío extremo o las baterías mueren, el hombre vuelve a depender únicamente de sus instintos y su conocimiento antiguo. El pastor moderno es, por lo tanto, un híbrido fascinante. Una figura que camina con un pie firmemente en las tradiciones de la Edad de Piedra y otro en el siglo XXI, tratando de mantener un equilibrio precario en un mundo que cambia más rápido que las estaciones. Titanes de la costa y el ritual del sustento. Muchos viajeros y observadores se sorprenden al descubrir que, mientras los pastores dominan el silencio blanco y seco del interior continental, en el borde dramático donde la tierra finalmente se rinde ante el mar, florece otro linaje distinto de supervivientes. Son los cazadores de mamíferos marinos, una cultura forjada por la sal y el oleaje. Los Chukchi marítimos y sus vecinos Yupik han mirado al océano durante milenios no como una barrera infranqueable o un límite, sino como una despensa infinita, misteriosa y peligrosa. Aquí, la geografía cambia drástica y violentamente. La llanura monótona da paso a acantilados oscuros, azotados por vientos huracanados y playas de grava volcánica negra, donde el mar de Bering ruge con fuerza primordial. En esta frontera líquida y traicionera, la obtención de la ballena y otros mamíferos marinos no es un deporte, ni siquiera una industria comercial en el sentido económico habitual. Es el acto central y fundacional de su existencia, tanto física como espiritual. Es un drama recurrente, donde la supervivencia de toda la comunidad depende del encuentro con el gigante marino. La ballena gris y la poderosa ballena de Groenlandia no son vistas por estos pueblos como meros recursos naturales o toneladas de carne y aceite. Son consideradas entidades complejas con conciencia, alma y libre voluntad.
invitados de honor que habitan un mundo paralelo y sagrado bajo las olas. Existe una creencia profundamente arraigada y respetada de que la ballena elige entregarse al cazador que demuestra ser digno de tal regalo. Es un intercambio moral si el cazador no es respetuoso, si tiene malos pensamientos o si los rituales antiguos no se observan con precisión. La ballena simplemente no aparecerá o se esconderá bajo el hielo inquebrantable. La actividad en sí misma es un choque de escalas desproporcionadas que desafía la lógica. Hombres en botes pequeños, tradicionalmente umiaks, hechos de piel de morsa estirada sobre madera, se lanzan a aguas plomizas y gélidas para desafiar a criaturas de 30 o 40 toneladas de músculo y poder. El escenario donde esto ocurre es intimidante y majestuoso. Bloques de hielo flotante del tamaño de casas se mueven con corrientes impredecibles, capaces de aplastar un bote en segundos si el timonel se distrae. El agua está a una temperatura tan baja que la inmersión sin el equipo adecuado provoca un problema de hipotermia severa en cuestión de minutos. El mar no perdona errores. El silencio previo al encuentro es denso, cargado de electricidad estática que todos a bordo pueden sentir. El líder de la partida, de pie en la proa con el arpón listo, se convierte en el punto focal de la historia. En sus manos y en su puntería, sostiene la responsabilidad abrumadora de alimentar a cientos de personas durante el largo invierno. El momento del encuentro es intenso, rápido y caótico. El mar se agita violentamente, la espuma salta congelándose en el aire y los gritos de coordinación se pierden en el viento. Pero, curiosamente, para quienes observan con atención, este acto está desprovisto de malicia o crueldad. No hay odio en el corazón del cazador, solo una necesidad absoluta y una valentía estoica frente a la fuerza de la naturaleza. Cuando el gigante marino es finalmente asegurado y remolcado lentamente hacia la orilla, la atmósfera en la playa cambia radicalmente. No es un triunfo arrogante del hombre sobre la bestia. No hay celebraciones de conquista vana. Lo que se respira en el aire frío es una gratitud solemne y profunda. Toda la comunidad, sin excepción, desciende a la playa para recibir el regalo. Hombres, mujeres, ancianos y niños participan en el procesamiento. Es una carrera frenética contra el tiempo y los elementos, una labor comunal que debe realizarse con precisión quirúrgica antes de que el frío congele el sustento y haga imposible el trabajo, o antes de que los osos polares, atraídos por el aroma, lleguen para reclamar su parte. Nada se desperdicia en este sistema. La piel y la grasa subcutánea, conocidas como muktak, se consumen con reverencia y a menudo crudas, siendo un manjar preciado. En un entorno extremo donde no crecen cítricos ni vegetales de hoja, esta grasa y piel son la fuente vital de vitaminas y energía que mantiene a la población saludable. Los huesos masivos se convierten en estructuras para viviendas o piezas de arte tallado. Las barbas flexibles se transforman en artesanías y herramientas. La ballena deja de ser un animal singular y se transforma literalmente en la vida y el cuerpo del pueblo, integrándose en su biología. Este ciclo incesante de vida y sustento crea una espiritualidad profunda y tangible. El mar es percibido como una entidad maternal generosa, pero también estricta y exigente. Se hacen ofrendas al agua antes de partir, devolviendo una parte para asegurar el ciclo futuro. La modernidad ha traído motores fuera de borda más potentes, radios y herramientas de acero, pero no ha disminuido el riesgo inherente ni la reverencia necesaria. Además, ha surgido un nuevo desafío. El cambio climático está alterando los patrones del hielo marino de maneras impredecibles. El hielo costero, que antes era una plataforma sólida y segura para la primavera, ahora es frágil y quebradizo, obligando a los cazadores a aventurarse mucho más lejos en aguas abiertas, aumentando el peligro exponencialmente. En un mundo moderno que está cada vez más desconectado del origen de sus alimentos, donde la carne viene en bandejas de plástico asépticas, los habitantes de la costa de Chukotka mantienen una conexión visceral, directa y honesta con su comida. Entienden el precio real de la vida y el peso de la supervivencia porque sus propias manos trabajan directamente bajo el frío y la sal para obtenerla del mar. La historia de Chukotka no es una línea recta que fluye calmadamente como un río en verano. Se parece más al hielo cuando se agrieta bajo una presión extrema. Durante miles de años,
La vida aquí siguió un ritmo predecible, dictado únicamente por las migraciones de los renos y el espesor de la nieve. Pero esa continuidad se rompió violentamente en el siglo XX. Lo que sucedió en estas tierras remotas no fue simplemente un cambio de gobierno o una nueva bandera ondeando en el mástil. Fue un cambio de paradigma drástico, una colisión frontal entre dos universos que no tenían forma de entenderse. La llegada del nuevo sistema político soviético a este rincón olvidado del mapa representó un choque de cosmovisiones tan brutal como fascinante. Hay que imaginar el contraste visual y psicológico de aquel momento. De un lado, tenías una cultura milenaria, profundamente orgánica, viviendo en perfecta simbiosis con los ciclos de la naturaleza. Era una sociedad que no medía el tiempo en horas, sino en estaciones, y que no valoraba la acumulación de bienes, sino la capacidad de moverse rápido y ligero. Del otro lado, llegó una ideología obsesionada con la industria pesada, la estandarización, el hormigón y la conquista de la naturaleza. Cuando los nuevos administradores llegaron desde el oeste, miraron la vastedad de Chukotka y no vieron la sabiduría ancestral que había permitido a los humanos sobrevivir allí durante milenios. No vieron la complejidad de sus redes sociales ni su profundo conocimiento del hielo. Lo que vieron fue, desde su perspectiva, un problema que necesitaba solución. Vieron atraso. Para estos burócratas, la tundra era una página en blanco, un espacio vacío que debía ser reescrito bajo las reglas de la modernidad. La civilización llegó vestida de burocracia, con maletines llenos de cuotas de producción, formularios infinitos y reglas diseñadas en oficinas a miles de kilómetros de distancia, por personas que nunca habían sentido el frío de 40 grados bajo cero. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente compleja y oscura. No se trataba solo de construir edificios, se trataba de reconstruir al ser humano. El proceso conocido como colectivización fue mucho más que una reforma económica. Fue un intento sistemático de desmantelar el modo de vida nómada. El sistema no toleraba a las personas que se movían libremente, porque quienes se mueven no pueden ser controlados, ni censados, ni grabados eficientemente. A los líderes espirituales, chamanes y guardianes de la memoria oral se les prohibió estrictamente practicar. Eran vistos como enemigos del progreso, reliquias de un pasado supersticioso que debía ser erradicado. Sus tambores fueron rotos o quemados y sus objetos sagrados confiscados. Imagina lo que significa para una comunidad que le arranquen su conexión con lo divino y sus ancestros de un día para otro. A los pastores de renos, hombres y mujeres nacidos bajo el cielo abierto, se les instó, y a menudo se les obligó, a abandonar sus viviendas tradicionales de piel para mudarse a estructuras estáticas de madera y hormigón. Esto no fue solo un cambio de dirección postal, fue algo que contradecía siglos de instinto y movimiento constante. Se intentó convertir al cazador independiente, autosuficiente y orgulloso en un trabajador asalariado del sistema, una pieza más en una máquina gigante. Fue un experimento social de una magnitud que hoy es difícil de asimilar. Sin embargo, lo que realmente selló el destino de Chukotka no fue la ideología, sino la geología. Las cosas que puedes encontrar bajo la tierra cambiaron el futuro de la región para siempre. Los geólogos, explorando los rincones más inhóspitos, descubrieron que tesoros estratégicos de valor incalculable dormían bajo la capa de permafrost. Encontraron estaño, inmensos depósitos de oro, mercurio y, lo más crítico para la época, uranio. Eran recursos vitales para alimentar la maquinaria industrial y militar de una superpotencia que se preparaba para dominar el escenario global. De repente, el aislamiento de Chukotka terminó. Se dieron órdenes de abrir minas en lugares donde el clima era tan extremo que el metal se quebraba como el vidrio y los neumáticos de los camiones se desintegraban. Pero la cuestión logística era enorme. ¿Quién iba a construir estas minas? ¿Quién iba a trabajar en el infierno blanco? La región vio llegar a miles y miles de personas enviadas a estos confines para trabajar. Muchos no vinieron por su propia voluntad. Estos campos de trabajo son una parte oscura y dolorosa de la historia que no puede ser ignorada. Los caminos que hoy atraviesan partes de la región, conocidos localmente como caminos construidos sobre huesos, están literalmente cimentados sobre el esfuerzo sobrehumano de aquellos que trabajaron en condiciones que desafiaban los límites de la resistencia biológica.
Hombres y mujeres picando piedra congelada con herramientas rudimentarias, construyendo el sendero para que los camiones pudieran llevarse el oro y el estaño hacia el centro del imperio. Es cierto, y hay que decirlo para tener el cuadro completo, que esta era trajo avances tangibles. Llegó la educación formal, la medicina moderna que redujo la mortalidad infantil y la electricidad, que trajo luz a la larga noche polar. La calidad de vida material mejoró en muchos aspectos técnicos, pero el precio a pagar fue una alteración cultural profunda, una herida en la identidad colectiva. Se creó una generación atrapada entre dos mundos, educada en un nuevo sistema, aprendiendo ruso y matemáticas, pero nacida de tradiciones antiguas que sus padres ya no podían practicar abiertamente. Crecieron escuchando consignas sobre el futuro radiante mientras sus abuelos lloraban en silencio por el pasado perdido. Y entonces sucedió lo impensable. Cuando el sistema colapsó en 1991, toda esa infraestructura artificial que dependía de un flujo constante de dinero y combustible desde el oeste comenzó a fallar. Fue como si alguien hubiera cortado el cable del soporte vital. Los barcos con suministros dejaron de llegar con la misma frecuencia, los aviones ya no aterrizaban. De repente, el Estado proveedor, que había prohibido las viejas formas de subsistencia, desapareció de la noche a la mañana, dejando atrás a un pueblo que tuvo que recordar, a toda velocidad y bajo amenaza de hambre, cómo sobrevivir por sus propios medios cuando las luces se apagan y la calefacción central deja de funcionar. Ruinas de una utopía de hormigón. Si tienes la oportunidad de viajar hoy a través del interior profundo de Chukotka, las cosas que puedes encontrar te dejarán sin aliento, no por su belleza natural, sino por el impacto visual de su abandono. El paisaje, inmenso y vacío, está salpicado de vestigios surrealistas de ese pasado industrial reciente. Son cicatrices de hormigón en medio de la nada. Pero el ejemplo más sorprendente, la joya de la corona de este desastre postindustrial, es sin duda la ciudad de Yultin. Imagina la escena. Estás conduciendo durante horas por un camino de grava inestable, rodeado de montañas grises y tundra infinita. No has visto a un alma en cientos de kilómetros, y de repente, al cruzar un paso de montaña, ves aparecer una ciudad moderna completa en el horizonte, ves bloques de apartamentos de 5 pisos, centros culturales, amplias avenidas, escuelas. Tu cerebro tarda un momento en procesar lo que ve, porque no debería haber una ciudad allí. Te acercas con el vehículo y el silencio te golpea físicamente. No hay coches, ni humo en las chimeneas, ni gente caminando. Yultin es una ciudad detenida en el tiempo, una cápsula del tiempo masiva, con sus edificios vacíos mirando ciegamente a las montañas. Estos son los rastros de un proyecto industrial titánico que desafió al clima y perdió. Caminar por las calles de Yultin hoy en día es una experiencia arqueológica moderna que te pone los pelos de punta. No es como visitar ruinas romanas de hace 2000 años. Esto se siente fresco, reciente, dolorosamente cercano. Entras en un apartamento, con la puerta golpeando por el viento, y encuentras objetos cotidianos dejados atrás, como si la gente se hubiera evaporado en medio de la cena. Puedes ver tazas de té todavía en las mesas, cubiertas por una capa de polvo de décadas. Ves juguetes de niños tirados en el suelo, libros escolares abiertos en una lección de 1993, calendarios en las paredes marcando fechas de un año que pasó hace mucho tiempo. La sensación es inquietante porque todo sugiere una huida apresurada. Pero la realidad es menos dramática y más trágica en términos económicos. Estas ciudades fueron abandonadas porque la lógica que las creó dejó de existir. Yultin no era una ciudad orgánica que creció porque la gente quería vivir allí. Yultin existía para un solo propósito:
extraer minerales. Era una máquina para vivir al servicio de la mina. Cuando la economía cambió en los 90 y el precio de mantener una ciudad en el Ártico superó el valor de lo que extraían, Yultin dejó de ser viable, la orden de cierre llegó y fue absoluta. Se cortó la calefacción, se cortó la electricidad. En este clima, una casa sin calefacción no es un refugio, es una tumba de hielo. La gente tuvo que irse, a menudo en cuestión de días, dejando casi todo atrás porque los costes de transporte eran astronómicos. Lo que no cabía en una maleta se quedó. Ahora, décadas después, la naturaleza está reclamando lo que es suyo, con una violencia lenta pero imparable. El permafrost no perdona la arrogancia de la arquitectura humana. Los cimientos de los edificios que no se mantienen artificialmente fríos o que transfieren calor al suelo hacen que la tierra se derrita y se mueva. Los edificios se hunden, se inclinan y se retuercen como si fueran de goma. El hormigón se agrieta bajo ciclos brutales de congelación y descongelación. El metal se oxida a una velocidad asombrosa debido a la humedad y al viento. La tundra está invadiendo literalmente las salas de estar. Puedes ver musgo espeso creciendo en los sofás, abedules enanos brotando a través de las grietas del suelo en un segundo piso. Es un recordatorio visual brutal de que nuestra presencia aquí, en el lejano norte, es tolerada, pero nunca garantizada. Sin embargo, hay algo más aquí. Si logras mirar más allá de la tristeza del abandono, encontrarás una belleza inquietante en estas ruinas. Narran la historia de resistencia y la adaptabilidad de quienes vivieron allí. Aquí, en medio de la nada, la gente se enamoró, formó familias, celebró cumpleaños y vivió vidas plenas, mientras las temperaturas exteriores caían a 50 grados bajo cero. Para los lugareños que aún viven en la región, estos lugares no son solo basura industrial, son repositorios de recuerdos. Son el lugar donde tuvieron su primer beso o donde aprendieron a leer. La presencia de estas estructuras masivas sirve como una lección constante y humilde para cualquiera que visite la región. En Chukotka, cualquier intento de dominar la tierra a través de la fuerza bruta de la ingeniería es temporal. Puedes traer todo el hormigón y el acero que quieras. Puedes construir imperios y trazar planes quinquenales, pero al final, el hielo siempre gana terreno. El silencio siempre regresa. Yultin es el monumento definitivo a la fragilidad de las ambiciones humanas frente a la eternidad del clima ártico, y mientras el viento aúlla entre los edificios vacíos, uno no puede evitar preguntarse cuánto tiempo pasará hasta que la tundra borre por completo cualquier rastro de que alguna vez estuvimos aquí. Al escuchar todo esto, podrías pensar legítimamente que después de décadas de cambios forzados, prohibiciones, industrialización y el posterior colapso económico, la cultura indígena de Chukotka habría desaparecido por completo. Sería lógico suponer que fueron aplastados por la rueda de la historia, pero subestimar la resiliencia de este pueblo es un error fundamental. A pesar de los intentos sistemáticos de asimilación y reeducación, el espíritu original de Chukotka nunca se extinguió. Lo que hicieron fue algo mucho más inteligente y sutil que la confrontación directa. Se volvieron discretos, se volvieron invisibles. Durante los años más duros de la represión cultural, aprendieron a jugar al juego del sistema. Para el público, eran ciudadanos modelo del nuevo orden, trabajadores eficientes que seguían las reglas. Pero en privado, la historia era diferente. Como las raíces de los árboles árticos que se extienden profundamente bajo tierra para sobrevivir al frío de la superficie, la espiritualidad se refugió en el ámbito doméstico, en la penumbra de los hogares, en la memoria susurrada de los ancianos. La conexión con la tierra en esta región no es una religión organizada con templos y libros sagrados. Es algo mucho más intrínseco. Es una forma de estar en el mundo, una tecnología de la conciencia. Es el entendimiento profundo de que todo está vivo, de que el río, la montaña y el oso tienen espíritu y merecen respeto.
Y ese entendimiento no puede ser borrado por un decreto gubernamental. Y ahora, muchos extraños se sorprenden cuando ven lo que está sucediendo actualmente. Estamos presenciando un renacimiento silencioso, pero increíblemente poderoso. Los jóvenes de Chukotka, una generación que maneja tecnología digital, edita vídeos en sus teléfonos y conoce el mundo a través de Internet, están haciendo algo inesperado. Están volviendo a sus raíces. En lugar de mirar hacia las grandes ciudades del oeste como la única vía de escape, están mirando hacia atrás para poder avanzar con fuerza. Las danzas tradicionales, que durante años quedaron reducidas a espectáculos folclóricos para turistas o funcionarios de visita, están recuperando su sentido profundo y ritual. Ya no se baila solo para entretener, se baila para conectar. El sonido del tambor, ese latido rítmico que imita el corazón de la tierra, es de nuevo el centro gravitacional de la comunidad. Es un sonido que despierta una memoria genética, algo que estaba dormido, pero no perdido. Pero quizás la batalla más importante se está librando en el terreno de las palabras. El idioma es hoy un campo de recuperación urgente. Hay una lucha por preservar las lenguas nativas, no solo por orgullo nacionalista, sino porque contienen las claves técnicas para entender el entorno. Estas lenguas evolucionaron durante miles de años en este paisaje específico. Tienen palabras precisas para describir docenas de estados diferentes de la nieve, matices en el comportamiento del viento o la textura del hielo, que no tienen traducción directa al ruso o al inglés. Perder esas palabras significaría perder la capacidad de leer la realidad del entorno en alta definición. Sería quedarse ciego ante los peligros y los regalos de la tundra. Este renacimiento ha dado lugar a una mezcla cultural fascinante, un híbrido que desafía los estereotipos. No es raro ver a un cazador moderno preparar su equipo con tecnología de última generación, rifles de alta precisión, GPS satelital, potentes motos de nieve. Pero antes de salir, ese mismo hombre se detiene y hace una ofrenda a la tierra, vierte un poco de té o deja tabaco en el suelo, pidiendo permiso y protección a los espíritus del lugar. Para ellos, no hay contradicción alguna. Las tradiciones se han adaptado, han absorbido la modernidad sin ser devoradas por ella. La resistencia cultural aquí no es un rechazo al progreso tecnológico. Nadie quiere volver a vivir sin calefacción, sin medicina o sin las comodidades que hacen la vida en el Ártico más llevadera. No es un romanticismo ingenuo, es una insistencia feroz en la identidad. Es la afirmación de que uno puede ser parte del mundo global, estar conectado y ser moderno sin dejar de ser un hijo de esta tierra. Este pueblo ha sobrevivido a los zares. Ha sobrevivido al comunismo, ha sobrevivido al caos del capitalismo salvaje de los 90. Y todavía están aquí. Su cultura no es una pieza de museo cubierta de polvo, es algo vivo que respira y cambia. Al final, la historia de Chukotka nos enseña que los imperios caen, las ciudades de hormigón se agrietan y se hunden. Las ideologías pasan de moda, pero la relación entre el ser humano y la tierra, si se basa en el respeto, es lo único que verdaderamente perdura. Y mientras el sol se pone sobre el estrecho de Bering, iluminando una tierra que ha visto tanto dolor y tanta belleza, queda claro que el espíritu de Chukotka no solo ha sobrevivido, sino que está listo para enfrentar cualquier cosa que el futuro le depare. El gigante dormido se despierta. Mientras la cultura de los pueblos nativos experimenta un renacimiento espiritual, una situación mucho más física y amenazante comienza a gestarse bajo sus pies. Lo que la mayoría de los extraños no saben sobre este lugar es que el suelo de Chukotka no es simplemente tierra inerte, es un guardián de secretos antiguos. Bajo esa alfombra verde de musgo y líquenes que se extiende hasta el horizonte, se encuentra el permafrost. Esta capa no es solo tierra fría,
Es una estructura geológica compleja, una mezcla dura como el hormigón, compuesta de tierra, rocas e hielo, que ha permanecido en un estado de congelación profunda durante decenas de miles de años. Funciona como una inmensa bóveda de seguridad planetaria que atrapa en su interior materia orgánica de eras pasadas y gases de efecto invernadero que la atmósfera moderna no ha visto en milenios. Pero esa bóveda, que creíamos inquebrantable, está comenzando a fallar. Las cerraduras de hielo se están derritiendo. El cambio en las temperaturas globales no es una teoría abstracta discutida en conferencias académicas aquí. En el Ártico es una realidad física, tangible y violenta. El norte del planeta se está calentando a una velocidad que duplica e incluso triplica el ritmo del resto del mundo. Cuando el permafrost se derrite, ocurre un fenómeno aterrador para la infraestructura. El suelo pierde su cohesión estructural. Lo que ayer era tierra sólida capaz de soportar edificios de hormigón, hoy se convierte en un pantano inestable. Las consecuencias son visibles a simple vista. En las ciudades y asentamientos de la región, los cimientos de los edificios soviéticos se fracturan con un sonido seco, como disparos en la noche. Las tuberías de agua y gas, diseñadas para un entorno estático, se retuercen y se rompen a medida que el suelo se mueve, dejando a comunidades enteras sin servicios básicos en medio del invierno. Las pistas de aterrizaje, vitales para el suministro de alimentos y medicinas, se ondulan como si fueran olas del mar congeladas en el asfalto, convirtiendo cada aterrizaje en una maniobra de alto riesgo. No es solo un problema logístico, es el colapso de la civilización humana en la región ante una naturaleza que está cambiando las reglas del juego. Sin embargo, el peligro más grande es invisible. Al descongelarse, el suelo comienza a respirar. Libera metano y dióxido de carbono que han estado atrapados desde la época de los mamuts. Esto crea un peligroso ciclo de retroalimentación. Cuanto más hielo se derrite, más gases se liberan, y cuanto más gases hay, más sube la temperatura. Es un motor que se alimenta a sí mismo y tiene el potencial de alterar el clima de todo el planeta, no solo de Rusia. A esto se suma la erosión costera, que avanza con una voracidad nunca antes vista. Antiguamente, el hielo marino formaba una barrera natural que protegía la costa de las feroces tormentas de otoño. Ese escudo blanco absorbía la energía de las olas. Ahora, con el hielo marino retrocediendo, debido a veranos más largos, el océano impacta directamente contra la tierra blanda y descongelada de los acantilados. El resultado es devastador. Pueblos enteros, que han existido en esas coordenadas durante siglos, observan impotentes cómo metros de su suelo caen al mar año tras año. Cementerios antiguos y casas modernas son devorados por el agua. Es una crisis que está redibujando el mapa de Chukotka en tiempo real, no por la mano de exploradores o cartógrafos, sino por la fuerza bruta de la propia naturaleza. Chukotka nos está enviando un mensaje urgente y el tiempo para escuchar se está agotando. El sonido que define el presente en estas latitudes ya no es solo el aullido del viento polar, sino el crujido metálico del hielo rompiéndose ante proas de acero reforzado. El deshielo acelerado ha despertado un interés estratégico que permaneció inactivo durante décadas. De repente, las grandes potencias mundiales han recordado que el Ártico existe y se está abriendo. Lo que antes era un desierto de hielo infranqueable, ahora revela nuevas rutas marítimas que podrían cambiar la economía global para siempre. La ruta del Mar del Norte, que bordea toda la costa de Chukotka, es la joya de la corona en este nuevo tablero de ajedrez geopolítico. Esta ruta promete acortar drásticamente los tiempos de navegación para las mercancías entre los grandes mercados de Europa y las fábricas de Asia. En la economía global actual, donde el tiempo es literalmente dinero y la eficiencia se mide en horas, la posibilidad de ahorrar 2 semanas de viaje, evitando el canal de Suez, es un argumento irrefutable. Los barcos de carga ya no tendrían que dar la vuelta al mundo, simplemente podrían pasar por la parte superior. Por esta razón, Chukotka se ha convertido de nuevo en un punto estratégico de primer orden.
Puertos que permanecieron inactivos o congelados durante gran parte del año están siendo reevaluados y modernizados con inversiones millonarias. Se están revitalizando infraestructuras abandonadas desde la caída de la Unión Soviética y se está implementando tecnología de punta para la navegación satelital y la vigilancia de fronteras. Es una afirmación de soberanía y presencia en una región que se está volviendo navegable y, por lo tanto, valiosa. Hay personas y gobiernos que siempre quieren volver a estos lugares porque entienden que el norte ya no es la periferia olvidada del mundo, se está convirtiendo en un nuevo centro de atención y tensión internacional. Sin embargo, esta fiebre por el transporte marítimo trae consigo riesgos monumentales que antes no existían. El aumento del tráfico de rompehielos, cargueros y buques de exploración genera una contaminación acústica submarina sin precedentes. El océano Ártico, que solía ser un santuario de silencio, ahora vibra con el ruido de motores y sonares. Esto interfiere gravemente con la vida marina. Las ballenas, morsas y otros mamíferos marinos dependen del sonido para comunicarse, cazar y navegar en la oscuridad de las profundidades. El ruido humano crea una niebla acústica que los desorienta, separa a las madres de sus crías y altera sus rutas migratorias milenarias. Además, existe una preocupación constante que quita el sueño a los ecologistas, el riesgo de incidentes ambientales en aguas heladas. Un derrame de combustible en el Ártico sería catastrófico. La tecnología actual para limpiar vertidos de petróleo es ineficaz en condiciones de hielo y temperaturas extremas. El petróleo se mezcla con el hielo, se hunde y persiste durante décadas debido a la lenta degradación biológica en el frío. Chukotka se encuentra ahora mismo en una encrucijada histórica. Debe decidir si se convertirá en un corredor global de comercio industrial o si luchará por mantener su integridad natural. El equilibrio es precario y las decisiones que se tomen hoy resonarán durante siglos. La economía de extracción frente a la eternidad. Si el mar se ha convertido en la nueva autopista del mundo, la tierra firme es la bóveda del tesoro que se ha abierto de par en par. Bajo las imponentes y desoladas montañas de Chukotka se esconden recursos que el mundo moderno devora con codicia. Vetas masivas de oro, plata, cobre de alta pureza y carbón. La minería moderna ha llegado a esta última frontera, no con picos y palas, sino con una escala tecnológica inmensa y futurista. Máquinas autónomas del tamaño de casas y camiones de volteo con ruedas más altas que un ser humano operan día y noche en la región para extraer materiales que alimentan la vorágine tecnológica global. Es muy probable que el dispositivo electrónico que tienes en tu mano o bolsillo contenga partículas de cobre o metales preciosos arrancados del suelo en lugares remotos como este. La conexión entre tu vida diaria y la tundra de Chukotka es mucho más directa de lo que imaginas. Para la frágil economía local, la minería ofrece un salvavidas de estabilidad y empleos bien remunerados, algo vital en una región donde el coste de vida es astronómico. Ciudades como Pevek, que estaban al borde de convertirse en ciudades fantasma, sobreviven y prosperan hoy gracias a esta industria extractiva. La ingeniería humana ha llegado al punto de desplegar soluciones radicales para mantener estas operaciones en funcionamiento. Un ejemplo claro es la llegada de centrales nucleares flotantes, verdaderas maravillas de la ingeniería naval diseñadas para suministrar electricidad y calor a estas operaciones mineras aisladas. Ver una planta nuclear flotando en el océano Ártico es una imagen de ciencia ficción hecha realidad, un testimonio de hasta dónde llegará el ser humano por energía y recursos. Pero el precio de este progreso es la alteración irreversible del paisaje. Una montaña explotada a cielo abierto cambia la geografía para siempre. La cicatriz en la Tierra es permanente. Los ecosistemas de la tundra son extremadamente delicados y tardan siglos en recuperarse de cualquier perturbación. Los pueblos indígenas observan esta transformación con una mezcla compleja de necesidad económica y profunda preocupación espiritual. El dinero fluye, las tiendas tienen productos y hay calefacción en los hogares, pero surge la pregunta inevitable de si el coste ambiental a largo plazo merece la pena. El dilema de Chukotka es, en esencia, el dilema de toda la humanidad moderna, amplificado por el entorno extremo. Queremos preservar la naturaleza virgen y salvaje,
pero necesitamos desesperadamente los recursos que alberga para mantener nuestro estilo de vida tecnológico. Aquí, en el fin del mundo, esa transacción no se oculta tras cadenas de suministro invisibles. Aquí la transacción es visible, brutal y directa. La tierra se abre, el metal sale y el paisaje cambia. No hay intermediarios en esta realidad. En medio de estos cambios tectónicos en el clima y la economía, surge la pregunta crucial sobre el factor humano. ¿Quién heredará esta tierra cuando los ancianos se hayan ido? La demografía de Chukotka enfrenta un desafío existencial. La juventud de hoy vive una realidad hiperconectada, muy diferente a la de sus abuelos, que solo conocían el horizonte de la tundra. A través de Internet satelital y las redes sociales, ven en tiempo real cómo es la vida en Moscú, San Petersburgo o Europa. Ven lugares más cálidos, más cómodos, con cines, centros comerciales e infinitas oportunidades. Esta ventana digital genera un deseo comprensible de explorar horizontes más suaves. La vida en el Ártico es dura, implacable y a veces solitaria, lo que provoca que muchos dejen sus pueblos natales tan pronto como terminan la escuela en busca de educación y oportunidades en las grandes ciudades de la tierra firme. Es un éxodo de talento y energía que amenaza con despoblar la región de su gente nativa. Sin embargo, contra toda estadística, hay un movimiento fascinante y creciente de jóvenes que eligen quedarse o, lo que es más sorprendente, regresar después de estudiar en el extranjero. No lo hacen por falta de opciones, sino por una elección consciente y radical de identidad. Están redescubriendo el valor de su herencia no como una carga del pasado, sino como una herramienta de empoderamiento para el futuro. Estos nuevos guardianes de la tundra están creando una fusión única entre lo viejo y lo nuevo. Son pastores de renos que usan drones para monitorear sus manadas desde el aire y GPS para navegar por las rutas de migración, pero que todavía visten pieles tradicionales porque saben que ningún material sintético protege mejor del frío. Son activistas que digitalizan su idioma y leyendas para preservarlos en la nube, asegurando que la voz de sus ancestros no se pierda en el ruido digital. Entienden que la cultura no es algo estático que se guarda en un museo, sino algo vivo que debe adaptarse para sobrevivir. Entienden que ser parte de esta cultura indígena en el siglo XXI significa llevar la sabiduría y la resistencia del pasado hacia el futuro tecnológico. Son la primera generación en la historia de su pueblo con la capacidad de contar su propia historia al mundo directamente, sin intermediarios, a través de blogs, videos y arte digital. Su permanencia en la tierra de sus padres es un poderoso acto de resistencia. Mientras haya alguien joven que conozca los nombres de los vientos, los secretos de la tierra y cómo sobrevivir en el hielo, Chukotka seguirá siendo un hogar vivo y vibrante, no solo un mapa de recursos para ser explotado por corporaciones distantes.